pasar a ver el tema propiamente dicho de esta clase, vamos a repasar un poquito a través de este cuadrito las cosas que vimos con respecto al límite. Nosotros lo que estamos ahora es calculando límites de funciones. Vimos dos casos generales, los límites no indeterminados y los límites indeterminados. Los límites que no eran indeterminados eran los más fáciles de calcular. ¿Por qué? Porque simplemente lo calculábamos de manera directa reemplazando. ¿Se acuerdan? Tomábamos el valor al que tendía la x en el límite, reemplazábamos en la función y ya obteníamos el resultado de ese límite. Ahora, ¿qué sucedía? A veces al reemplazar me daban cosas raras. Esas cosas raras que vamos a ver ahora acá, era cuando a mí me daba, o yo lo daba por llamar, límite indeterminado. En estos casos debía salvar la indeterminación. Esas indeterminaciones que a mí me daban, nosotros en nuestro caso vimos 3, existen más, son 7 indeterminaciones en total que existen, pero nosotros solo vamos a ver 3. El primer caso que vimos fue indeterminación 0 sobre 0. Y dentro de esta indeterminación teníamos dos casos generales, el cociente de expresiones polinómicas y cociente de expresiones irracionales, es decir, donde me aparecían raíces. El segundo caso que vimos fue la indeterminación infinito sobre infinito. Y en este caso solo vimos una sola cuestión que nos podía aparecer, que era el cociente de expresiones polinómicas, aunque existen otros tipos que vamos a dejar de lado este año. Y por último, en la clase de hoy vamos a tratar el tema de la indeterminación infinito menos infinito. Esta nueva indeterminación entonces que nos va a aparecer ahora, infinito menos infinito, la vamos a poder encontrar en dos casos. Un caso va a ser cuando nos aparezcan cocientes de expresiones polinómicas, o a veces lo podemos llamar diferencia de expresiones polinómicas, y el otro caso va a ser cuando nos aparezca la diferencia de expresiones irracionales. Recuerden que diferencia quiere decir resta, es decir, que en este caso nos va a aparecer la resta de expresiones irracionales, es decir, de expresiones con raíces cuadradas. Estamos entonces aprendiendo a salvar la indeterminación del tipo infinito menos infinito, a la que podemos llamar resta de infinitos o diferencia de expresiones con infinito. Y vemos el primer caso que nos puede aparecer, cociente de expresiones polinómicas. ¿Por qué cociente? Porque nos van a aparecer divisiones. En este caso 3 dividido x menos 1, en este caso 2 dividido x cuadrado menos 1. Recuerden que la palabra cociente es sinónimo de división. Y expresiones polinómicas porque justamente nos aparecen polinomios. Fíjense que en el ejemplo que tenemos me dicen que tengo que calcular el límite con x tendiendo a 1 de 3 dividido x menos 1 menos 2 dividido x cuadrado menos 1. Siempre lo que comienzo haciendo es reemplazando el valor por el que tiende x en la función. En este caso, como x tiende a 1, voy a calcular este límite porque en realidad yo de antemano no sé si va a ser indeterminado. Entonces, ya no ponemos la palabra límite, escribimos lo mismo con la diferencia que en lugar de x voy a poner 1. Entonces me quedaría 3 sobre Bueno, entonces, habiendo reemplazado en lugar de x y poniendo 1, porque es el valor al que tiende el límite, vamos a hacer las cuentas para ver efectivamente, en este caso, que nos va a dar esta indeterminación, infinito menos infinito. En el primer término de esta resta tengo 3 dividido 1 menos 1, que es 0. 3 sobre 0, menos. En el segundo término tengo 2 dividido 1 al cuadrado, que es 1, menos 1, que también es 0. Ahora, cuando yo tenía un número dividido 0 o dividido algo que tendía a 0, esto me daba, lo habíamos visto en la clase anterior, infinito. 3 o un número cualquiera sobre 0 o sobre algo que tiende a 0 es infinito. Menos, y un número, en este caso 2 sobre 0 o sobre algo que tiende a 0, también es infinito. Esta cuenta no se puede hacer. Infinito menos infinito es una indeterminación. Entonces, lo que voy a hacer yo cuando me da esto es
a proceder a aplicar un método, ver qué método me sirve para poder lograr que esto se elimine y ya no me dé infinito menos infinito, sino que me dé el valor del límite real, ¿sí? Poder hallar el límite. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a salvar la indeterminación, viendo qué método en este caso podemos utilizar para hacer esto. Salvo la indeterminación entonces de este límite que me dio una indeterminación infinito menos infinito. ¿Cuál es el método que voy a aplicar en este caso para salvar la indeterminación? El siguiente. Como primer paso, si se puede, voy a factoriar los denominadores. Es decir, este x menos 1 y este x al cuadrado menos 1, si puedo, los voy a factoriar aplicando algún caso de factoreo. Recuerden que existen varios y según el polinomio que me aparece, aplico uno o aplico otro. Luego de eso, voy a sacar denominador común. Vayamos paso por paso. Primero me dice, fíjate los denominadores. Si algunos se pueden factoriar. En este caso, el x menos 1 no lo puedo factoriar porque siempre que sea x más un número o x menos un número no me permite aplicar el caso de factoreo porque ya está expresado en su mínima expresión, digamos. Ahora, en el x cuadrado menos 1 puedo factoriar por el quinto caso de factoreo. Diferencia de cuadrados. Rapidito, recordemos, porque este caso de factoreo me aparece muy seguido, cómo era que yo factoriaba por el quinto caso. El quinto caso me decía que yo para factoriar, es decir, para poder expresar como una multiplicación, por ese caso, tenía que tener una resta. Por eso se llamaba diferencia. Y a cada término de esa resta le tenía que poder hacer la raíz cuadrada. Es decir, si yo al x cuadrado le voy a hacer la raíz cuadrada y yo al 1 le voy a hacer la raíz cuadrada. Entonces, tengo una diferencia de cuadrados, ¿cuándo? Cuando a un término le aplico la raíz cuadrada y al otro término también. Si yo al primer término le aplico la raíz cuadrada, se simplifica este cuadrado con la raíz y me queda x. Y luego, si al 1 le aplico la raíz cuadrada, me queda 1. ¿Sí? Entonces, tengo este número o esta expresión y esta expresión, que son los resultados de hacer la raíz cuadrada. A uno le llamo a y a otro le llamo b. Entonces, ¿cómo hacía para expresar este polinomio como producto? Es decir, para factoriarlo, tenía que hacer la multiplicación entre la suma de estos dos, de a y b, y la resta de estos dos. Es decir, tenía que hacer a más b por a menos b. Podría no poner a y b. Lo importante es que ustedes sepan que lo que voy a tener que poner yo acá es una multiplicación. En una de las multiplicaciones voy a poner algo sumando. En la otra voy a poner algo restando. ¿Qué es eso que voy a poner sumando y restando? Los resultados de las raíces cuadradas. X más 1 por X menos 1. Ese X y ese 1 son los resultados de la raíz cuadrada de cada uno de estos términos, ¿sí? Si yo acá aplicara la propiedad distributiva, hago toda esta cuenta, tengo que volver atrás, tengo que volver a x cuadrado menos 1. Eso quiere decir que decir x cuadrado menos 1 es lo mismo que decir x más 1 por x menos 1. Como ya factorié todo lo que podía en estos denominadores que me aparecían, voy a volver a escribir el límite, pero en lugar de poner x cuadrado menos 1, voy a escribir su expresión factoriada, que es x más 1 por x menos 1. Entonces me quedaría lo mismo, solamente que en ese caso o en ese lugar voy a poner la expresión factoriada. 3 sobre x menos 1, x menos 1 dijimos no lo podemos factoriar porque cada vez que tengo x más un número o x menos un número ya no se puede. Y en lugar de x cuadrado menos 1 voy a poner x más 1 por x menos 1. Bien. Acá hubo algo parecido a lo que hacía cuando salvaba la indeterminación 0 sobre 0 de cociente de polinomios, la primera que vieron. ¿Se acuerdan que factoriaba, no simplificaba? Bien. Una vez que factoreo los denominadores, los que puedo, no siempre va a ser el quinto caso de factoreo, puede ser factor común, puede ser factor común por grupos, puedo tener que aplicar el Ruffini, etcétera, hay distintos casos de factoreo. Una vez que hago esto, voy a sacar entonces denominador común. ¿Cómo se saca denominador común? Voy a hacer lo siguiente.
Voy a hacer algo parecido a lo que hacía cuando sacaba denominador común y sumaba y restaba fracciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo con números, así se entiende lo que voy a hacer acá. Entonces vamos al ejemplo. Si yo quisiera sacar un denominador común entre estos dos números, entre estas dos fracciones, un quinto menos 3 décimos, evidentemente el denominador común decimos, bueno, es el 10, porque al 10 lo puedo dividir por 5 y lo puedo dividir por 10. Pero pensemos un poquito en realidad lo que estamos haciendo, si lo podemos aplicar acá. Yo al 10 no lo voy a escribir como 10, lo voy a escribir factoriado. ¿Qué quiere decir? Ustedes piensen esto, 10 es lo mismo que decir 2 por 5. 2 por 5 es 10. O sea que 2 por 5 es la expresión factoriada, es decir, escrita como multiplicación del 10, que es algo de lo que hicimos acá. X cuadrado menos 1 factoriado es X más 1 por X menos 1. ¿Por qué? Porque lo escribí como multiplicación. Recuerden que factorial es escribir como multiplicación. Entonces, en vez de 10 voy a poner 2 por 5, que es lo mismo. Nada más que lo escribo de otra manera. Factoriado. Ahora, cuando yo saco denominador común, que nosotros dijimos que era el 10, lo que yo estoy eligiendo es lo que aparece en este denominador y en este denominador. ¿Qué quiere decir? Acá aparece el 5. Y en este aparece también el 5, pero también aparece el 2. Entonces, ¿qué voy a elegir? Yo tengo que elegir lo que aparece en uno y lo que aparece en el otro. Pero si acá aparece el 5 y acá aparece el 5, a este 5 ya no lo voy a usar. ¿Por qué? Porque ya apareció acá. ¿A qué voy con esto? Que cuando yo saco denominador común, digo, bueno, de acá voy a elegir al 5. Voy a multiplicar por algo. Y de acá voy a elegir al 2, pero al 5 ya no lo voy a elegir porque ya lo tengo de acá. Entonces yo voy a sacar cosas de los denominadores que sean diferentes. Si se repiten, no los voy a utilizar. De esta manera, el denominador común acá es 10. ¿Sí? ¿Y qué hacía yo entonces para sacar denominador común una vez que elegía el denominador común? Hacía lo siguiente. El denominador común es 10. Entonces hacía 10 dividido el denominador y el resultado lo multiplicaba por el numerador. Es decir, dividía por este, multiplicaba por este. En este caso me quedaría entonces 10 dividido 5 es 2 y 2 por 1 es 2. Menos, porque acá hay un menos, y hacía 10 dividido 10, porque esto es 10, ¿no? 10 dividido 10 es 1, por 3, 3. Y luego hacía la cuenta en el numerador. 2 menos 3 es menos 1, por lo tanto me queda menos un décimo. Porque en el denominador tengo 10. Entonces nos tiene que quedar claro cómo hacíamos con los números. Este dividido este y el resultado por este. Este dividido este y el resultado por este. Lo que vamos a hacer ahora es lo mismo, pero con esta expresión. Entonces, quiero calcular el límite con x tendiendo a 1 de esta expresión, pero quiero sacar el denominador común. Entonces, tengo que elegir cosas de acá abajo. Yo voy a sacar un denominador común, entonces voy a escribir todo bajo una sola fracción. Lo que quiero es juntar estas cosas que están separadas, juntarlas. Y digo, bueno, a ver, acá me aparece el x menos 1. Lo voy a escribir. X menos 1 por. Y acá me aparece el x más 1, que lo voy a escribir también por x más 1, y también me aparece el x menos 1. Pero como este x menos 1 ya me apareció acá, lo voy a usar una sola vez, no lo voy a poner dos veces ahí. Entonces lo pongo una sola vez. El x menos 1 me aparece acá y acá, lo pongo una sola vez. Y luego también pongo el x más 1, que es el de acá. De esa manera yo elijo el denominador común. ¿Siempre se repiten cosas? No necesariamente, a veces no, ¿sí? Pero si hay cosas que se repiten acá y acá, solo las pongo una vez. Entonces acá me quedan siempre cositas multiplicando. El tema es lo que me va a quedar acá arriba, en esta parte, en el numerador. Y tengo que hacer lo que hacía cuando sumaba o restaba fracciones. Y prestemos atención acá. Tengo que hacer todo esto dividido esto y el resultado por el numerador. Es decir, a esto que seleccioné acá, lo divido por esto y el resultado lo multiplico por el de acá.
Si quiero lo puedo hacer en un cálculo auxiliar para no confundir. Entonces hagamos un cálculo auxiliar acá. Y yo digo, todo esto de acá, x menos 1 por x más 1, lo tengo que dividir, y lo puedo escribir así, lo tengo que dividir por quién. A este lo tengo que dividir por este denominador, por x menos 1. Ahora, luego de dividirlo, lo tengo que multiplicar por el numerador, por 3. Entonces, fíjense, ahí escribí esto dividido esto y el resultado por el de arriba, que es 3. Ahora, fíjense que al dividir se puede simplificar este con este. Siempre van a poder simplificar, ¿sí? Y en definitiva, entonces lo que les queda es x más 1 por 3, que es lo que van a escribir acá. X más 1 por 3. Entonces, este resultado va a ser este dividido este y el resultado por el de arriba. Divido por el de abajo, multiplico por el de arriba. Luego, ojo, tengo un menos. Menos. Ojo, porque si lo de atrás tiene más de un término, yo acá tendría que poner un paréntesis porque cambia el signo de todo. Vamos a ver cómo queda. ¿Qué cuenta tengo que hacer? Ahora voy a hacer esto dividido esto y el resultado por esto. Vamos a escribirlo ahí en el cálculo auxiliar. Esto, x menos 1 por x más 1, dividido el denominador, x más 1 por x menos 1, esto, dividido esto y el resultado por 2. El menos lo dejo porque el menos ya lo puse acá. El resultado por el de arriba. Ahora, ¿qué pasó acá? Se simplifica todo porque el x menos 1 se va con el x menos 1 y el x más 1 se va con el x más 1. Por lo tanto, solamente sobrevive el 2. Entonces acá voy a poner un 2. ¿Por qué no hace falta paréntesis? ¿Y por qué solo un término? Ahora, si a mí eso me hubiera dado, por ejemplo, x menos 5, yo acá si iba a ponerlo, ese x menos 5 lo iba a tener que poner entre paréntesis, porque luego este menos le iba a cambiar el signo a todo. Ojo con eso. Entonces, en este caso, el resultado fue 2. Perfecto. Como yo junté estas dos fracciones en una, este paréntesis ya puede no ir. ¿Qué me queda una vez que yo logré juntar estas dos fracciones en una sola porque saqué denominador común? Resolver lo que me quedó acá arriba. ¿Qué puedo hacer entonces? En general siempre me queda, separo en términos, y en este término tengo para aplicar la propiedad distributiva. Voy a distribuir el 3. Entonces me quedaría el límite con x tendiendo a 1 de. Esto del denominador lo dejo siempre así, no lo toco. X menos 1 por x más 1. Lo que voy a ver si puedo operar siempre en el numerador. Entonces me queda 3 por x, le aplico la propiedad distributiva, y 3 por 1, que es 3. Todo positivo, porque no hay ningún negativo, menos 2. Bien. Bueno, seguimos observando el numerador, hacemos esta cuenta, podemos hacer 3 menos 2, que es 1. Entonces me queda el límite con x tendiendo a 1 de 3 por x, y 3 menos 2 es 1, más 1, sobre el denominador que dijimos que no íbamos a tocar, que es menos 1 por x más 1. Bien, acá fíjense, a veces puede ser que me quede algo para simplificar, de acá arriba con acá abajo, o sea, del numerador con el denominador, o que pueda sacar algún factor común acá en el numerador para simplificar con el denominador. En este caso no puedo. Entonces, una vez que saqué el denominador común, que me fijé si puedo simplificar algo o no con otra cosa, voy a volver a reemplazar para ver si se me fue esa indeterminación infinito menos infinito, ¿sí? Porque ahora ya no tengo algo menos algo. Ahora, ¿por qué voy a reemplazar por 1? Como voy a reemplazar, ya no pongo la palabra límite. Entonces, en el numerador
Acá en lugar de la x voy a poner 1. Entonces me va a quedar 3 por 1 más 1. Y en el denominador, cada vez que me aparece la x, en vez de la x voy a poner 1. Entonces me queda 1 menos 1 por 1 más 1. Por 1 más 1. Vamos a ver qué nos da en el numerador. En el numerador nos da 3 por 1, 3, más 1, 4. En el denominador nos da 1 menos 1, 0. Por 1 más 1, 2. Es decir, 0 por 2 es 0. Nos quedó 4 sobre algo que tiende a 0. Y esto no es indeterminado. Las indeterminaciones serán 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, las que habíamos visto. Esto es 4 sobre algo que tiende a 0. Y un número sobre algo que tendía a 0 me daba infinito. Por lo tanto, este límite da infinito. No es indeterminado. Que de infinito quiere decir que si yo pongo en esta función valores cercanos a 1, toda esta cuenta me va a dar un número muy grande. A medida que ponga valores más cercanos a 1, esta cuenta va a ser muy grande. Entonces el resultado de este límite, al salvar la indeterminación, es infinito. Segunda manera que nos puede aparecer esta indeterminación del tipo infinito menos infinito, nos puede aparecer una diferencia, es decir, una resta, con alguna expresión irracional, ¿sí? Y cuando hablamos de una expresión irracional, básicamente nos estamos refiriendo a que nos puede aparecer alguna raíz cuadrada. Veamos un ejemplo. En este caso me dice, mira, vos tenés el límite con x tendiendo a más infinito de esta función, x menos la raíz cuadrada de x cuadrado más 2. Algunas cuestiones a señalar. No nos parimos porque acá dice más infinito. Surge la necesidad de aclarar en este caso que es el más infinito, que ese infinito es muy grande en positivo, por el hecho de que acá tenemos una raíz cuadrada, y recuerden que las raíces cuadradas no existen de números negativos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4 no existe. El numerito de acá, siempre que tenga una raíz cuadrada, tiene que ser positiva. Entonces, por un tema del dominio de este tipo de funciones, surge la necesidad de poner más infinitos, pero se trabaja de la misma manera que con el infinito. No nos mareemos con eso. Luego, siempre en estos casos nos va a aparecer una resta o una diferencia, por eso se llama diferencia, y nos van a aparecer dos términos en los cuales en al menos uno va a aparecer una raíz cuadrada. Podría aparecer la raíz cuadrada en los dos términos, ¿sí? O no necesariamente en el segundo término, puede aparecer en el primero. Lo primero que voy a hacer siempre es reemplazar por el valor al que tiende el límite. Entonces, como acá el límite tiende a más infinito, vamos a colocar en lugar de la x más infinito, acá y acá. Entonces nos quedaría más infinito en lugar de la x menos la raíz cuadrada de, como tengo x al cuadrado, voy a poner más infinito al cuadrado más 2. Vamos a analizar qué nos da esto. Bueno, acá tengo más infinito, no hay problema, lo dejo así. Acá tengo menos. Y fíjense, yo tengo algo muy grande al cuadrado, que es algo muy grande, sigue siendo más infinito. Le sumo 2, sigue siendo infinito. Y luego raíz cuadrada, sigue siendo infinito, digamos, no me afecta. ¿Sí? Siempre que tenía el infinito al cuadrado, le sumaba valor, le multiplicaba, le restaba algo, le hacía la raíz cuadrada, seguía siendo infinito. O sea que este segundo término va a seguir siendo infinito, más infinito, pero como tiene un menos adelante, se lo saco. Digamos que esta es una indeterminación infinito menos infinito. Este más podría sacárselo en este caso particular. Entonces tenemos el primer término no es infinito, el segundo término infinito con un menos en el medio, o entre ellos dos, me da esta indeterminación. Siempre nos va a pasar esto en estos casos, y el tema es entonces ahora salvar esta indeterminación viendo qué método puedo aplicar. Salvamos la indeterminación de este límite, y lo que vamos a hacer en este caso es algo muy parecido a lo que hacíamos cuando teníamos la indeterminación 0 sobre 0 de cociente de expresiones irracionales, que multiplicamos por el conjugado, es decir, por esa expresión que tenía la raíz, pero le cambiamos el signo este. Bueno, vamos a hacer algo igual. Entonces, primer paso, lo que vamos a hacer es repetir el límite tal cual está, es decir, el límite con x tendiendo a más infinito de esta función. Yo tengo que calcular eso.
x menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2. Y a ese límite lo voy a multiplicar por una fracción, ¿se acuerdan? Que arriba y abajo lleve lo mismo. Y eso mismo que debe llevar es el conjugado de esta expresión. Y el conjugado era cambiarle el signo o la operación que los unía. Como acá los uno una resta, y siempre los voy a unir una resta, porque es una indeterminación infinito menos infinito, acá voy a poner una suma. Entonces voy a poner lo mismo, pero en vez de x menos, voy a poner x más la raíz cuadrada de x cuadrado más 2. Ojo, no se cambia el signo de lo de acá dentro de la raíz, ¿eh? Solo se cambia este signo. Ahora, si acá puse eso, acá abajo tiene que ir exactamente lo mismo. Esto ya habíamos explicado porque eran las clases anteriores. Bien, entonces vamos a poner un corchete acá para indicar que es el límite de todo eso. Tomamos la expresión, la multiplicamos por una fracción. Esta fracción tiene que llevar lo mismo arriba y abajo, en el numerador y en el denominador. Si acá dice menos, acá voy a poner más. Luego de esto, voy a multiplicar. Es decir, voy a multiplicar las fracciones. Recuerde que acá abajo no se ve, pero hay un 1, ¿sí? Entonces, vuelvo a poner límite con x tendiendo a más infinito de esto por esto, es decir, x menos la raíz cuadrada de x cuadrado más 2, recuerden entre paréntesis, por esto, x más la raíz cuadrada de x cuadrado más 2. Y en el denominador, en realidad lo que tengo que multiplicar es 1 por esto, pero no tiene sentido poner el 1, así que voy a poner directamente esto, porque 1 por esto es esto. Entonces en el denominador directamente me queda lo único que en realidad tiene sentido poner en ese denominador. No estaría mal poner por todo 1, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué puedo aplicar en el numerador? Nosotros habíamos visto que cuando multiplicábamos dos expresiones conjugadas, que eran del estilo a más b por a menos b, directamente podíamos aplicar una propiedad que me decía que eso es lo mismo que hacer el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Si no quería aplicar la propiedad, podía aplicar propiedad distributiva, pero era mucho más complicado. Entonces, en este caso, el primer término es a y el segundo término es b. Entonces, en el numerador me quedaría límite con x tendiendo a más infinito b. Voy a escribir este al cuadrado, x al cuadrado. Voy a escribir el segundo término al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de x cuadrado más 2. Todo el cuadrado. Y luego siempre va a ir una resta. Siempre es el primer término al cuadrado. El segundo término al cuadrado. Y siempre los une una resta. Por eso es al cuadrado menos b al cuadrado. Y en el denominador, esto mismo, ¿sí? X más la raíz cuadrada de x cuadrado más 2. Luego voy a simplificar la raíz, digamos. Este cuadrado se va con esta raíz. Y ojo, ¿por qué? Porque este menos lo que generaba es que todo lo que estaba dentro de la raíz cambie de signo, ¿sí? Porque es menos todo esto que está acá. Como el x cuadrado es positivo, me va a quedar negativo. Como el 2 es positivo, me va a quedar negativo. Si el 2 hubiera sido negativo, como cambiaba de signo, me quedaba positivo. Siempre los opuestos. Ojo con esas partes. Entonces tengo el límite con x tendiendo a más infinito de x al cuadrado. Como tengo un menos, me dice, mira que todo lo de atrás viene cambiado el signo. Entonces me queda menos x al cuadrado. Y acá me queda menos 2 sobre x más la raíz cuadrada de x cuadrado más 2. En el denominador, fíjense que no hago nada, ¿sí?
¿Qué puedo hacer en el numerador? Puedo cancelar las x cuadradas. Tengo una x cuadrada menos una x cuadrada, se van. Siempre fíjense que lo que me queda es operar o hacer algo en el numerador. Lo mismo que en el caso anterior. Una vez que sacaba denominador común, en el caso anterior, tenía que ver qué pasaba o qué me quedaba en el numerador. Finalmente me queda el límite con x tendiendo más infinito de. En el numerador solo el menos 2. Y en el denominador, toda esta expresión. X más la raíz cuadrada de x cuadrado. Y ahora, una vez que hice todo eso, que multipliqué y dividí por el conjugado, que aplica esta propiedad, a cuadrado menos b cuadrado, y que acomodé lo que me quedaba en el numerador, vuelvo a reemplazar. Es decir, ahora en lugar de x voy a poner más infinito. Y voy a ver qué me queda. Como voy a reemplazar, yo me pongo la palabra límite y me queda menos 2 en el numerador. Y en el denominador me queda, en lugar de x, más infinito. Más la raíz cuadrada de, en lugar de x, más infinito, que lo voy a elevar al cuadrado, y a eso le sumo 2. En el numerador tengo el menos 2. El menos 2 continúa, no pasó nada. Y en el denominador, fíjense que tengo infinito más, y todo esto es infinito también, porque infinito al cuadrado es infinito, le sumo 2 infinito, le aplico raíz cuadrada es infinito, digamos, todo lo que le haga es infinito. Entonces, si tengo infinito más infinito, esto sigue siendo infinito. Lo importante es que no me quede infinito menos infinito. Yo acá al multiplicar por el conjugado ya eliminé esa operación de infinito menos infinito. Yo acá tengo infinito más infinito, es infinito. Ahora, si quieren ponerle más acá, le pueden poner, no hace falta. Es lo mismo, recuerden. Yo tengo un número sobre algo que tiende a infinito. Pensemos acá. Un número que no me importa si es positivo o negativo. Lo que me importa es que es un número. Sobre algo muy grande. ¿Esto qué tendría? A 0. Tengo que acordar de estas operaciones que las pueden tener anotaditas en un costado. ¿Sí? Siempre se tienen que acordar que un número, un k, sobre infinito era igual a 0, que es este caso. Y el otro caso que vimos era un k sobre algo que tiende a 0, que en este caso era infinito, ¿sí? Entonces me tengo que acordar estos dos. ¿Cómo lo pienso? Digo, un número sobre algo muy grande, o sea, lo divido muchas veces, me da 0. Ahora un número dividido a 0, eso no existe, o sea, no existe la división por 0, me da infinito. Sexto año, espero que haya sido muy clara la clase. Siempre recuerden que si tienen cualquier duda pueden consultarme por mensajería. Les mando saludos enormes y hasta la próxima.